Bienvenidos y bienvenidas al evento titulado Justicia y Medios de Comunicación, que se lleva a cabo en el marco del 29º aniversario de la creación de Fundejuz. Auspician el Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Quilmes, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de General Rodríguez Moreno, el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón y la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora. Se encuentran presentes por las instituciones mencionadas el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Necochea, Pablo Noel; por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Zárate Campana, el presidente Cristian Fabio, acompañado por Patricia Marini; por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, la presidenta Gabriela Martínez, acompañada por Thais Lehmann; por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Bahía Blanca, Miriam Carpintino; por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul, Jimena Caballero; por el Colegio de Magistrados y Funcionarios de San Isidro, María Sayago y Silvia Chomies; por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Morón, Emiliano Rodríguez Reggiani. Para un mejor desarrollo, los micrófonos de los asistentes se encuentran apagados y les sugerimos que se conecten al dispositivo con auriculares. Por otro lado, les hacemos saber que las preguntas serán contestadas al finalizar la exposición y que para formularlas les pedimos que las canalicen por el sistema de chat. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejuz, el doctor Joaquín Pedro Darrocha. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Se lo escucha bien, doctor. Gracias. Bueno, comienzo de nuevo entonces. Bienvenidas todas y todos a esta nueva reunión de la Fundación de Estudios para la Justicia que venimos desarrollando por este medio debido a la situación que soportamos en todo el país a raíz de la pandemia. Tenemos hoy la exposición del doctor Felipe Fusito, quien es miembro de nuestro consejo asesor, especialista en sociología jurídica, doctor en ciencias jurídicas, profesor de las facultades de Derecho de Buenos Aires y de Ciencias Jurídicas de La Plata, y fundamentalmente desarrolla en este momento la actividad como director del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Como siempre es un gusto, es una persona que está trabajando con nosotros desde siempre y porque sabemos de no solamente de su capacidad en materia jurídica y sociológica, sino que es un hombre de una amplísima cultura y por eso puede mejor que nadie hablarnos de este tema tan tenso que es la relación que existe entre la justicia y los medios de comunicación. Este es un tema que ha pasado por todos los tiempos. Recuerdo que allá por 1992, en la segunda o tercera jornada que organizamos, recién creada la fundación, tuvimos una jornada sobre este tema en la que participaron, entre otros, el doctor Vidal Campos, el doctor Fapiano, Joaquín Morales Solá y otros distinguidos abogados o periodistas. Pero, claro, han pasado casi 30 años y también se ha modificado la relación de la justicia con los medios de comunicación y también se han ampliado los medios de comunicación. No podíamos ni sabíamos que íbamos a hablar en esa época de Internet, de redes, ni también de comunicación en sentido amplio, no solamente producido por aquellos que se dedican al periodismo, sino también por aquellos que quieren manifestarse en movimientos de expresión
y que de alguna manera van dejando sentada, entre otros temas, su opinión sobre la justicia. Pero bueno, de todo esto, nadie mejor, como dije, que el doctor Felipe Fusito, para que nos haga una relación de lo que él considere que son los temas y problemas más interesantes que plantea la cuestión que hoy debemos tratar. Así que, Felipe, estás en uso de la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Chango, por la elogiosa e injusta presentación. Yo siempre digo, por eso están los amigos, ¿no? Y veo muchas caras amigas, así que saludo a todos los que estoy viendo, todos y todas, por supuesto. Este es un tema complicado y salvo para algún político, de esos que tienen todas las cosas claras, o algún periodista muy militante, no es fácil llegar a conclusiones definitivas, absolutas. Yo creo que esto es uno de los problemas que la sociología nunca terminó de resolver. Y es porque no tiene una respuesta clara, definitiva, única. Sí, esto se viene, digamos, se viene discutiendo desde más o menos 1440, cuando Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles y empieza a editar más allá de la Biblia muchas otras cosas. Aparece el tema de la censura, y la censura y la libertad de lo que se imprime nos acompaña hasta ahora. No nos engañemos con el tema de que era escrito, que el diario ahora no existe, es decir, van cambiando las tecnologías, pero los problemas siguen siendo exactamente los mismos. Lo que sí es cada vez más difícil es el control, esto no hay duda. Entonces, ¿cuáles son los problemas generales que no se pueden resolver? Bueno, uno es la influencia que los medios de comunicación tienen sobre la gente en general y, por supuesto, sobre los jueces en particular. ¿Influyen o no influyen? Esta pregunta no tiene una respuesta única. Depende de qué momento sea, cuál sea la materia, quién sea el influyente y cuáles sean las características de los influidos. La creencia de que la santificación por determinado medio de cierta opinión determina la conducta de todos los que leen o que escuchan, esto es una simplificación excesiva. Hay muchos temas que no funcionan de esta manera. Primero, aún tomemos el tiempo del diario o tomemos el tiempo de la televisión o la radio, por supuesto que hay influyentes que generan de alguna manera por la capacidad, la característica o la credibilidad que empiezan a tener, credibilidad que no tiene que ver necesariamente con la veracidad, empiezan a lograr influencia sobre ciertas categorías de personas. En ningún momento, en ningún lugar, esta influencia ha sido total o definitiva. Se ha relacionado con los temas, se ha relacionado con las personas. Con los temas. Una campaña en contra del alcohol o en contra del tabaco o de lo que fuera, tendrá mayor o menor recepción de acuerdo a la personalidad de la que le está recibiendo y al consumo que haga de este elemento. Es decir, nunca han tenido un gran efecto, por más que han sido cada vez más intensas, cada vez más dramáticas, no necesariamente por esto tienen una gran influencia. La gente se convence a veces por otros criterios. La santificación por el medio puede provenir por una vieja regla de Lazarsfeld de los años 50, que decía, si es importante está en televisión, y si está en televisión es importante. Esto, de alguna manera, fue una de las primeras expresiones sociológicas de la santificación de ciertos personajes por el medio de comunicación. En realidad es muy anterior a la televisión. Está la credibilidad del medio y la credibilidad dada por la radio y el cine. Los ídolos de la radio y los ídolos del cine. En los primeros momentos de radio y de cine se confundía el personaje con lo que representaba. Es decir, el actor y el personaje estaban tan unidos que muchas veces, y pasó acá, se recuerda en la Argentina, en aquella vieja serie Chispazo de Tradición, que la gente esperaba al malo de la saga para pegarle o para insultarlo en la calle. Es decir, había una identificación total que y muchas veces hacía que los actores no pudieran asumir papeles muy distintos a los que tenían en la historia. Por ejemplo, si alguien había asumido papeles de muy buena persona, de buen padre de familia, no podía ser un delincuente, un violador, etc. La gente rechazaba esto y ellos mismos cuidaban de su carrera. Es decir, que el tema no es nuevo. En algunos casos la influencia puede ser o puede haber sido dramática. El caso más importante de esta influencia dramática del periodismo en la guerra es el caso de la guerra Estados Unidos y España en 1898. Por supuesto, ¿en qué marco se da la influencia de Hearst y de Pulitzer
en la guerra hispano-norteamericana. Se da en el marco del intento de influencia de los norteamericanos en Cuba, el movimiento independentista de Cuba que no avanzaba rápidamente, y la presión que había en muchos grupos norteamericanos de intervenir directamente en la situación cubana. Sobre esta base ya Hearst y Pulitzer, a partir de sus diarios, insistían permanentemente en las barbaridades que hacían los españoles en la isla. La explosión del buque Maine en 1898 en el puerto de La Habana, un buque norteamericano, generó la inmediata respuesta de Hearst, que al día siguiente publicó en su diario no solo que el buque había sido destruido por un torpedo español, sino llevó el dibujo del torpedo a la primera plana del diario. Por supuesto que era todo falso. No había dibujo de torpedo, no había torpedo, finalmente ni habían sido los españoles, pero esto no importó en absoluto, porque a partir de ese momento hubo una competencia de mentiras, de fabricación de hechos, y de hecho diría yo que es la consolidación del llamado periodismo amarillo. Si la noticia no está, se inventan los hechos, las circunstancias, las personas. Es decir, estos dos grandes empresarios del diario, del periodismo, fueron verdaderamente los representantes de la falta de ética inicial total en el periodismo, sin ningún código de ética. Si la noticia no está, se inventa. Bueno, tuvo una gran influencia en la guerra española, de alguna manera llenó el espacio necesario para producir la intervención armada. Este es un caso, digamos, un caso negativo de influencia de los periódicos con muchas personas que querían creer esto. Por supuesto, siempre había grupos de intelectuales que pusieron en discusión que España hubiera podido hacer explotar el barco, que no estaban de acuerdo. Siempre hay, pero el tema es el avasallamiento que tiene un medio en estas circunstancias. Un caso que recordamos como de final relativamente feliz, que también tuvo una gran influencia mediática, fue el caso Dreyfus en Francia, más o menos para el mismo tiempo. La condena del capitán Dreyfus falsa por traidor a la patria y su condena por un tribunal militar, el capitán alsaciano judío Dreyfus, que fue condenado a prisión perpetua en la Isla del Diablo, los movimientos que hubo periodísticos a favor de Dreyfus, el descubrimiento de que realmente el verdadero traidor había sido otro capitán que había pasado secretos a Alemania, el hecho de que el tribunal militar, a pesar de esto, no quiso revisar la sentencia y que incluso cuando se enjuició al que ya había confesado haber sido el falsificador y el que había falsificado la letra de Dreyfus, y fue enjuiciado, fue absuelto, y frente a una exigencia de nuevo juicio, fue nuevamente condenado Dreyfus, esta vez a 10 años de prisión por atenuantes. Bueno, toda esta historia generó, como todos saben, aquella célebre presentación de Emilio Solá, el Yo Acuso, en el diario La Aurora, pero hay que señalar que la base de toda esta situación, las luchas que hubo entre dreyfusistas y antidreyfusistas, los atentados antisemitas que se originan en Francia y en Argelia por esto, están dados sobre la base de la importante corriente antisemita que se genera en Francia desde antes de Dreyfus, sobre todo a partir de Drummond, con su libro La Francia judía, y con la idea que él va desarrollando cada vez más a través de los periódicos de que el judío es un traidor por nacionalidad, con lo cual no importa realmente lo que hace porque es un traidor. Bueno, en realidad uno tiene que pensar que el antisemitismo francés generó el antisemitismo alemán, no el ruso, pero sí el alemán de las primeras décadas del siglo. En esta situación, el conflicto fue tan grande, los opositores y partidarios de Dreyfus fueron tantos que finalmente, a pesar de la segunda condena, el presidente francés lo indulta, acepta el indulto y unos años más adelante la Corte de Casación francesa anula el juicio militar y no hace lugar a un nuevo juicio, con lo cual Dreyfus queda rehabilitado. Pero en este caso uno puede ver la presión increíble de los periódicos antisemitas, que editaban casi 200.000 ejemplares por la época. La Francia judía, el libro llegó a 150.000 ejemplares. Los judíos en Francia eran 80.000 y en Argelia 40.000 más. Es decir, que era un movimiento violentísimo que tenía grandes cultores y forzadores de opinión a través de estos periódicos que luego se trasladó a Alemania. Estos son dos casos emblemáticos de la influencia avasalladora de los medios en la realidad. Después tenemos algunos casos que son menores, pero que indican cómo los medios pueden influir o pueden ser influidos los medios en pos de algún resultado. El juicio Scopes contra Estados Unidos es el juicio por el cual en el estado de Tennessee se arma prácticamente
incluso con la intervención del señor Coates, que era un profesor de educación física que se puso a dictar biología, y con el apoyo de algunos empresarios de Tennessee, una lucha sobre una ley de Tennessee que prohibía cualquier enseñanza sobre el origen del ser humano que no fuera la bíblica. Entonces Coates, que había empezado a dictar Darwin por impulso de algunos empresarios para generar un cierto movimiento, es llevado a juicio. Incluso él logra, el mismo Coates, que algunos estudiantes testimonien contra él. El juicio fue un verdadero escándalo en muchos sentidos. Primero porque llevó la atención nacional, con lo cual el juicio se transmitió por radio a todo el país. Segundo porque, de nuevo, hubo darwinistas y antidarwinistas peleando frente al tribunal, y el juicio tuvo tal dimensión política que cabe pensar, hay varias versiones, que el jurado lo declaró culpable en 8 minutos. El juicio duró una semana. Y lo célebre es que el juez lo condenó a $100, lo que fue un escándalo para aquellos que querían mandarlo a prisión, y una terminación política del juicio, porque evidentemente el juez se dio cuenta, como era evidente, que la presión no iba a poder ser soportada. Además, tengo entendido que era un juez electivo, y su elección podía caer con esta lucha que se estaba planteando en este momento, que no era prácticamente igualitaria respecto de los que estaban a favor o en contra del darwinismo. Había otras leyes estaduales también, generaron otros juicios sobre el tema del darwinismo, pero es interesante señalar que cuando un juicio es movido a la luz del día, es posible que algunos jueces puedan sentirse verdaderamente presionados. Este es un caso histórico de la presión que puede haber, porque además encima era un tema sumamente discutible, y además los intervinientes, el abogado defensor y el fiscal, eran personas notables y notorias. El abogado defensor tomó la causa como un caso nacional. Bueno, esto en cuanto a los comienzos de la radio. Sabemos que la radio fue un vehículo de más efectividad que los diarios. Mussolini fue el primero que observó esto y se dio cuenta. La radio tuvo una gran importancia en el periodo de las 2 guerras mundiales, para todo, para la propaganda oficial, para la propaganda violenta del nazismo, y se le daba tanta importancia al tema que en la Alemania nazi estaba prohibido tener radios de onda corta. Sería penado tener una radio de onda corta que permitía escuchar Inglaterra. Sabemos que en esta época hubo un ejercicio muy importante de persuasión y debilitamiento del enemigo a través de la radio, que fue lo que se llamó la Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio era una estructura, que el nombre se lo dieron los norteamericanos, la CIA, pero era una estructura importante generada en Japón que transmitía permanentemente noticias desalentadoras para los soldados norteamericanos que estaban en la base del Pacífico. Esto era escuchado en todos lados. La información venía de las cartas de los prisioneros, de información de los prisioneros, y había una cantidad importante de locutoras que pasaban música de jazz y además trataban de desalentar a los soldados. Fue un tema importante, preocupó muchísimo a la inteligencia, porque esta radio la escuchaban todos, es decir, la escuchado prácticamente en todas las bases, y se convertía como un disuasor importante de la voluntad de luchar. Hasta tal punto que una de las que fue involucrada en esto, norteamericana, fue juzgada en Estados Unidos y recién logró la rehabilitación en 1977. Fue condenada a 10 años de prisión cuando terminó la guerra. Ibi Toguri, una japonesa que había llegado en ese momento a Japón y luego volvió a Estados Unidos, se consideraba todavía en la década del 60, 70 que este había sido un hecho gravísimo en cuanto a la propaganda en hechos de guerra. Siempre se recuerda el caso de la llamada Rosa de Tokio. Factor de propaganda y de disuasión, juicios mediáticos como factor de propaganda y disuasión, recordamos siempre los juicios de Moscú, del año 36, contra los disidentes que terminaban siendo fusilados, con gran escándalo público, juicios que tenían una gran difusión en la Unión Soviética y que generaban un gran temor. Lo mismo pasaba con el Tribunal de Berlín, en la década del 40, el Tribunal de Berlín, Tribunal Popular de Berlín, que juzgaba, pues no lo juzgaba, estaban condenados antes de entrar, a los enemigos del nazismo, y que a través del juez Freisler llevó a una cantidad impresionante de condenas a muerte, con gran escándalo mediático que el mismo juez ejercía en el tribunal, insultando a los que estaban siendo juzgados. Es decir,
una gran puesta en escena, confirmaciones para luego demostrar no solo la tradición, sino atemorizar a la gente. Así que esto, a mayor totalitarismo de Estado, mayor efecto puede tener una situación como esta. El tema de la censura, en estas cuestiones, en estos países, no hay nada que discutir. Es decir, cuando se teme la opinión opuesta, bueno, no hay ninguna posibilidad de opinar ni decir nada. Hay una sola opinión oficial. Esto viene desde incluso, no solo el zarismo, que tuvo épocas de mayor libertad. Catalina II instruyó una libertad de prensa en su momento. El zar Nicolás intentó, había diarios libres en la época última del zarista, del zar Nicolás, y el primer año de Lenin, 17, 18, hubo libertad de prensa hasta que Lenin fue poco a poco cerrando los diarios y tomando las plantas impresoras para que los diarios salieran con un nuevo logo y que fueran oficialistas. Les llevó un año hacerlo, pero en el primer año había opiniones muy interesantes, disidentes, que él se encargaba de señalarlas como burguesas, contrarrevolucionarias y capitalistas. En algún momento yo leí de estas interesantes opiniones que algún periodista político le señaló a Lenin que no era un argumento valioso llamar capitalista, burgués, a cualquiera que opinara en contra de lo que él mismo decía, porque había muchas opiniones que podían ser disidentes de él y que no respondían a esta estigmatización, palabra que no se usaba en ese momento, con lo cual daba por liquidado cualquier cuestión. Cualquier cosa que no le gustaba a Lenin era todo 3 palabras y ya quedaba liquidado. Entonces le decía, mira, esto no es la manera, eran socialistas los que decían esto, no eran grupos de derecha que estaban ya bastante silenciados como los cadetes, por ejemplo. Bueno, todo esto digo para señalar que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es una lucha permanente, la libertad de expresión por un lado y el intento de la censura por otro. Hay periodos que uno los ve hoy como risibles, como la censura moral del Código Hays en Estados Unidos para Hollywood, censura que las mismas empresas de cine pusieron para protegerse de la censura oficial, y que llegaban a extremos verdaderamente ridículos que estaban movidos por la Liga de la Decencia y algunos grupos de extremistas católicos, que por ejemplo impedían que en cualquier película, esto es una cosa probablemente no sea muy difundida, no se podía ver una pareja en una cama, ni aunque fuera un matrimonio. Es decir, no podían, no hablemos sin ropa, no podían estar con ropa en la cama, si podía estar uno solo y el otro parado. El código indicaba que 2 personas no pueden estar en una única cama, aunque fuera un matrimonio. Es decir, había normas verdaderamente de perseguidos absolutos por una moralina que hoy no podemos entender, pero es importante. También había aquellos que consideraron que los cómics eran absolutamente destructivos de la juventud. Hay un señor que hoy casi no se recuerda, un tal Friedrich Wertham, que escribió un libro, La seducción de los inocentes, y del cual sí alguno recordará algunas consecuencias. La homosexualidad de Batman y Robin, el lesbianismo de la Mujer Maravilla. Bueno, todo esto aparece de un libro, de un señor que consideraba que todos los cómics influían en los niños de un modo absolutamente perverso. Tuvimos un segundo acto de esto, que fue en la década del 70, dos autores, Dorfman y Matelart, que dijeron lo mismo del Pato Donald, que era un agente imperialista, etc. Bueno, es decir, cada tanto aparece alguna persona que considera que el que lee inmediatamente absorbe todo lo que lee sin ningún nivel crítico. Yo creo que ni los chicos se creen Superman por leer Superman, pero bueno, para esta gente no es así, y tienen un terror y además una gran voluntad de custodia y tutela social. Bueno, si vamos al tema del derecho, que en definitiva lo que convocaba esta reunión. En primer lugar, el derecho llega a los medios de comunicación a través de un lenguaje simplificado. Nosotros leemos una sentencia y la entendemos nosotros, los abogados. La gente común no puede entender una sentencia y esto no es ningún desprecio, es una prueba empírica. Las sentencias son complejas. Los periodistas simplifican. ¿Qué sentencias simplifican? Las que llaman la atención. ¿Cómo lo simplifican? Y muchas veces lo simplifican de una manera verdaderamente lesiva para el proceso judicial. La prisión preventiva se toma como una condena. La prisión preventiva, es revocable, por tanto poner fulano se le fue dada prisión preventiva no significa prácticamente nada, es el comienzo del primer acto. Sin embargo, la prisión preventiva aparece como algo que si se revoca, algo mal están dando. Igual que la condena de primera instancia. La condena de primera instancia es condena de primera instancia, pero en los diarios es una condena que parece ilevantable. La idea de que hay más instancias no existe.
son siempre casos que llaman la atención, casos que pueden permitir el aumento del interés, la venta de diarios cuando se vendían diarios, o el cliqueo de la noticia en el periódico digital. Asesinatos espantosos, descuartizamientos horribles, y si no hay, bueno, alguna cosa habrá que podamos poner simultáneamente. Entonces, con esto no digo que los hechos no existan, pero la presentación que hacen los periódicos muchas veces es para llamar la atención, aumentar el rating o aumentar la venta. Entonces, esto deforma un poco la realidad. Además de esto, hay temas que realmente interesan a la gente. Habría que preguntarse si interesan a la gente. ¿Cuánta gente está interesada en este momento en la reforma judicial, el aumento del número de jueces de la Corte, el Consejo de la Magistratura? ¿Cuánta gente hay que sabe de qué se trata el Consejo de la Magistratura y para qué sirve? Nosotros a veces pensamos como abogados, realmente es un interés nuestro, y ni siquiera de todos los abogados. Es decir, yo a veces puedo subir a un taxi, el taxista decirme, escuchando una de estas noticias, que el defensor oficial está a cargo de la defensa de una persona cualquiera, pero dígame, ¿usted es abogado? Sí, ¿y por qué hay que defenderlo a este señor que ha cometido un delito o es un delincuente público? Y por la garantía de la defensa del juicio, ¿no? Pero por favor, hay que condenarlo, que se pague él la defensa. ¿Por qué vamos a tener que nosotros pagar la defensa? Hay cuestiones básicas que la gente no entiende. Entonces le parece que un defensor oficial esté en una función como la básica para todos nosotros consideramos básica la idea de la defensa en juicio, le parece un disparate. ¿Por qué lo va a tener que defender? Ya está condenado. Bueno, este tipo de cuestiones también son filtros que las personas ponen y que a veces los medios de algún modo incentivan. Yo cuando escucho a los periodistas hablar de estos temas que son complejos, muchas veces me pregunto si son abogados, muchas veces son abogados, y otras veces la necesidad que tienen de bajar a un léxico común cuestiones que son sumamente técnicas y por lo tanto aburridas. Pues son a veces aburridas para nosotros, ¿cómo no van a ser aburridas para la gente? ¿Cómo hacer de esto algo atractivo? ¿Cómo hacer de una sentencia algo que importe? Bueno, realmente la sentencia en cuanto a sus fundamentos no es algo muy interesante. Tenemos que tener también en cuenta esto, la ruptura que hay entre el destinatario común de las informaciones jurídicas y el grupo técnico que elabora la información jurídica. No voy a meter en el tema de jurado, porque sé que hay discrepancias en esto, pero de todas maneras hay cuestiones técnicas que no son transables porque fueron logradas con gran esfuerzo. Es decir, podemos fusilar a 50 tipos en un minuto, no hay ningún problema. Podemos condenarlo, como decía el Ayatollah Khomeini, cuando escribía sus libros en la vieja época, en los años 70, el Ayatollah Khomeini, líder del Irán, decía, yo me río de los occidentales, se pasan años para juzgar a una persona, nosotros en una tarde juzgamos a 50 y lo fusilamos también. Lógico. ¿Cómo no? Dígame a quién tengo que fusilar y se lo fusilo. El tema no es esto, el tema es resolver objetivamente, hasta donde sea posible, la posibilidad de que alguien sea culpable o inocente. Estas son las cuestiones que a veces no se entienden en dónde está la garantía y la importancia que tiene la garantía. Si yo no entiendo esto, la verdad que es muy difícil explicar por qué perdemos tanto tiempo a veces en los juicios. Esto no significa que se esté avalando chicanas infinitas, que esté avalando juicios interminables o que esté avalando instancias que jamás se van a acabar. Es decir, todo tiene que tener un razonable fin y esto a veces parece que no existe, ¿no? Entonces es un tema distinto. Pero no vayamos a la otra punta. En la Argentina, ¿cómo funcionó el tema de la justicia y los derechos? Bueno, evidentemente nunca hubo una imagen adecuada. Ni siquiera podría decir que desde los primeros tiempos independentistas ya existían autores que señalaban la difícil tarea del juez, que no era creído cuando condenaba a alguien, no era creído en su objetividad, sino que se lo consideraba alguien vendido. Estamos hablando de 1816, estamos hablando de Manuel Antonio de Castro, y él ya estaba escribiendo esto, que el juez no estaba en condiciones adecuadas para poder trabajar. La crítica a los jueces y a la justicia es tan vieja como Juan Gualberto Godoy, aquel unitario que escribía en prosa gauchesca, probablemente el primero que ha escrito en prosa gauchesca o en poesía gauchesca, pero sin tanta fama porque era mendocino y unitario, y no, las dos cosas lo sacaban un poco del centro de la capital. Pero Juan Gualberto Godoy tiene muchas críticas a la justicia rosista, por ejemplo, y a la justicia de la época en las distintas provincias argentinas. El mismo Alberdi, en La Moda, se permite una ironía a partir de una presunta amiga de él que se queja con él de que el juez ha fallado en una cuestión mínima, algo que había comprado y que después de un tiempo quiso devolverle al vendedor, el vendedor no lo quiso aceptar,
que fue al juez y el juez le dio la razón al vendedor. Entonces se queja Alberdi, según el relato de Alberdi, dice, pero ¿cómo se queja? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Le ha dado la razón a un gringo, le ha hecho razón a un extranjero. ¿Qué le va a dar el extranjero que no le den los parientes y los amigos? ¿Dónde se ha visto esto? Que el juez no preste atención a amigos y parientes. ¿Dónde ha visto esto usted? ¿No? Es decir, el diálogo ficticio de Alberdi es la ironía de que cómo es posible que alguien no falle a favor del amigo, que era realmente la justicia criolla que él mencionaba. No podemos hablar mucho de esto, es un tema muy interesante, las normas del viejo Vizcacha son muy interesantes en Martín Fierro, pero también el mismo Martín Fierro, que cree que tiene derecho a matar al negro simplemente porque él ha considerado que el negro es un inferior. Es decir, el asesinato del negro es lo más injusto que hay en el Martín Fierro, y realmente la victimización de Fierro en ese caso no es admisible. Sin embargo, nosotros todos tenemos por entendido que Fierro es una figura valiosa. En esto había que hacer caso a algunos que señalaron, Borges entre ellos, que realmente actuó como un matón, porque no había ninguna provocación que justificara el asesinato del negro. Más bien él había provocado a la mujer que había entrado con el negro a la pulpería. Pero bueno, estas son cuestiones de historia. La credibilidad de los jueces no fue del mismo lado que la credibilidad de los políticos. La credibilidad de los políticos era inferior ya a la credibilidad de los jueces en toda la época, desde la instauración de la Argentina moderna hasta el siglo XX. Los escándalos, los fraudes existieron en todos los tiempos y siempre tuvieron dominio público. Desde los fraudes de la bolsa de 1880, todo el ciclo de la bolsa, la especulación financiera de la época de Juárez Selman, Roca, etc., hasta todos los escándalos que ustedes pueden encontrar en cualquier época, van a encontrar algún escándalo político grave. Más grave, por supuesto, en las décadas del 30, las concesiones eléctricas de la CHADE, el soborno a prácticamente más de la mitad más uno del Consejo Deliberante, con cheques que fueron cobrados por ellos, que dio lugar a la Comisión Rodríguez Conde en los años 40, en el año 43 se hizo la Comisión Rodríguez Conde que probó estos fraudes, las tierras del Palomar, vendidas en un instante al doble de precio para el Estado, con una comisión fabulosa que nunca se supo a quién fue, los chicos cantores de la lotería. Es decir, en todas las épocas hay grandes fraudes, los negociados de la carne que denunció Lisandro de la Torre. No tenemos época en la cual no haya fraudes para hablar de corrupción en la Argentina, pero sí lo que notamos es cómo la imagen del juez se va deteriorando a la vez que va tomando más dimensión pública. En algunos momentos eran jueces puntuales, pero yo podría decir que hasta la década del 60, salvo los abogados y estudiantes de Derecho, nadie sabía quiénes eran los jueces de la Corte. Preguntarle, ¿quién era un juez de la Corte en la época de Ilia? Nosotros sabíamos eso, si éramos estudiantes, leíamos los fallos, después lo supimos porque éramos abogados, pero no era un dato disponible. Los jueces no salían en la información pública todos los días. Los casos no tenían la dimensión que tienen ahora porque no se le daba la dimensión que se le da ahora. Hoy los jueces están desde hace bastante tiempo en la televisión. ¿Cuándo empezaron a estar? Bueno, empezaron a estar por malos motivos. Recuerden la década del 90, el juez del placar, después los jueces de la servilleta, es decir, algunos jueces muy poco cuidados y medidos en su propia imagen, cómo empezó a bajar la imagen del juez, el tema de la chapa que los habilitaba a circular, la chapa blanca serio de los jueces después le fue privada unos años después, pero muchos de ellos se la sacaron de los autos antes porque eran atacados por gente, insultados por llevar la chapa blanca, por ser juez. Comienza un prejuicio extenso respecto de la imagen del juez, que es algo muy difícil de revertir. Es decir, que cuando el juez pierde imagen, en la gente común no se distingue al juez fulano del juez mengano, son todos los jueces. Todos sabemos que la imagen de la justicia argentina la dan unos cuantos jueces federales, penal de la capital federal, o alguno eventualmente del interior en un caso muy sonado. La gente no tiene idea de los miles de jueces civiles, comerciales, de familia, laborales que existen y lo que hacen. Ni siquiera de los jueces penales comunes. Ellos lo único que interesa es lo que los diarios marcan, que son estos casos escandalosos en los jueces pueden ser influidos por la política, pero yo creo que no leyendo los diarios. Es decir, esta imagen del juez leyendo el diario y fallando de acuerdo al diario, me parece una imagen un poco penosa. No digo que no exista. Recuerdo un juez ya renunciante hace unos años, bastante escandaloso, que decía que si no hacía lo que le ordenaban, le cortaban la cabeza. Bueno, esta es una imagen un poco triste del juez. También conozco jueces que se han definido siempre como contramayoritarios, que resuelven las cosas de acuerdo a su conciencia.
Y me preocupó leer hace unos días, noticia que la vi al pasar nomás, que una jueza federal de larga trayectoria fue insultada por un periodista en un canal de televisión que la llamó vieja, le dijo que se jubilara, que se retirara, que se dedicara a la jardinería, etc. Una serie de insultos y descalificaciones personales, y la jueza se excusó por violencia moral frente a estas cuestiones. Bueno, en realidad me llama la atención primero porque la jueza en cuestión es una jueza de larga experiencia, y como bien dijo el doctor Alberto Lugones hace unos días cuando fue entrevistado por esta reforma que no salió en la ley que se iba a sancionar todos los medios, los jueces tienen que tener piel dura, porque si van a van a apartarse de la causa porque los insultan, evidentemente primero están generando un forum shopping. Yo insulto a todos los jueces hasta que llegue el juez que a mí me gusta, con lo cual el insulto tiene que ser castigado, ¿no? Pero además de esto el juez tiene que no hacer mérito de que ser insultado. Este es un tema importante. Pero por otro lado, me parece que no es posible, desde el punto de vista social, que así como el juez es controlado, no puede ser que un periodista, no que critique un fallo, que tiene derecho como cualquier ciudadano, pero que insulte a un juez. Esto me parece que el derecho al insulto, como libertad de prensa, no puede existir. No se puede insultar a alguien en una función pública solo porque no me gusta lo que dice. Sí puedo criticarlo. Pero esto me pareció realmente aberrante, y mucho más cuando veo que los jueces no tienen defensa hoy contra esto. Es muy incómodo. La presión existe, sin duda. Ahora, una cosa es la presión que el juez lamentablemente por su trabajo se la tiene que bancar, y si no, es que no está muy en condiciones de realizar la tarea. Y otra cosa es la amenaza, que sí, el juez tiene que denunciar porque evidentemente hace su seguridad personal. Son cosas distintas. Ahora, que alguien que va a tener que resolver sobre la vida, el patrimonio de los demás, lo presionen, y bueno, pero escúchenme, si el alegato de Oreja fue algo imposible de controlar, a mí me causa gracia cuando estas personas de buena voluntad que están en algunas ONG proponen, de acuerdo a los códigos de ética, que los jueces no reciban a los abogados solo, sino en un sistema de bilateralidad, convocando a la otra parte. En realidad, estos piensan bastante mal de los jueces. Piensan que el juez, cuando viene el abogado y le cuenta algo, el juez va a hacer lo que le dice el abogado. El juez puede escuchar al abogado, puede echarlo si es necesario, porque para eso es el juez, le puede decir, mire, váyase doctor, o puede decirle, mire, lo que usted está diciendo es muy importante, vamos a llamar a una audiencia, pues esto es un tema de bilateralidad. Pero no podemos aislar al juez como si fuera un tipo que no tiene que escuchar nada para poder tener independencia, que escuche todo. Pues si es un juez, tiene que tener la posibilidad de escuchar todo, todos los argumentos. Es decir, yo defiendo verdaderamente la libertad del juez y considero que es un juez realmente probo, y es una persona que está ocupando su lugar y se lo merece. No puede tener miedo, no puede abroquelarse en su despacho sin recibir a nadie o rodeándose de situaciones en las cuales piensa que cada uno que viene le viene a pedir algo, lo va a coimear. Es decir, no se puede funcionar así. Uno tiene que tener la libertad y por supuesto tiene que cuidarse, sin ninguna duda. Pero el temor no es precisamente una característica que quisiéramos ver en los jueces, sobre todo frente a este ataque permanente que cada vez tiene menos temor, como es el ataque mediático, es decir, que no tiene ningún tipo de defensa, ni restricciones. A mí me resultaría muy incómodo insultar a un juez. Podría criticarlo, pero el agravio no es la expresión de agravios. El abogado que insulta es un mal abogado. Bueno, esto es lo que me llama la atención porque tiene mucha actualidad. El último tema que voy a tratar, porque si no me voy a alargar, es el tema del lawfare. El tema del lawfare está muy de moda. Sabemos que el lawfare ahora primero el lawfare fue una idea de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Algunos militares empezaron a tratar el tema como una especie de seguimiento de la guerra por otros medios, cuando aquellos que habían sido vencidos en alguna acción de guerra que llevaban a cabo las tropas norteamericanas, por ejemplo en Vietnam, eran acusados en tribunales internacionales de haber cometido torturas, etc. Entonces ellos consideraban, los militares, que cuando habían perdido la guerra, la forma de seguir la guerra por parte de los perdedores era el lawfare, es decir, llevarlos a los tribunales. Esta es la primera versión por la cual los norteamericanos no aceptaron la Corte Internacional de Justicia, precisamente porque consideraban que estaban condenados ya desde el comienzo. Nosotros lo tomamos como un tema distinto, que serían los líderes populares acusados de fraudes al patrimonio público para desarmarlos como líderes populares. Muy bien. Yo no puedo pronunciarme sobre nada de esto porque en general este tipo de cuestiones son cuestiones complejas y un abogado no puede hablar por lo que lee en el diario. Lo único que yo digo es que cuando uno se ha dedicado o quiere dedicarse a cuestionar el lawfare,
no puede gritar es lawfare y con esto al mismo sentido decir son burgueses capitalistas, callarse la boca. Yo tengo el derecho, y casi la obligación, si me voy a preocupar de esto, de ver concretamente dónde está la falsa denuncia, dónde está el hecho inventado, dónde está la manipulación y dar a conocer esto. Porque yo veo, tanto en algún libro publicado como en alguna manifestación de políticos, que gritar la palabra lawfare parece que ha cerrado el tema. En realidad uno abre este tema. ¿Dónde está realmente? ¿El hecho existió o no existió? ¿Quién puede hacer esto? Bueno, puede ser un abogado con conocimiento y con acceso no a los diarios, sino a la información real, es decir, la información del expediente. Sobre esta base, yo podría decir, este hecho es un lawfare, este no es un lawfare, acá se está imputando a alguien que verdaderamente es un delincuente común o es lo que sea. Pero a mí me parece que esto se está usando hoy casi como un adjetivo. Hubo una resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires que nombró a unas personas porque habían sido acusadas por lawfare. El gobernador podía nombrarlas igualmente, estas personas podían nombrar sin problema, pero no es ningún argumento desde el punto de vista jurídico desbaratar una causa diciendo es lawfare, hay que probarlo. Es decir, me parece que ahí estamos renunciando a algo, probablemente porque no lo podamos hacer. ¿Quién tiene acceso pormenorizado a la causa? No cualquiera. Pero hay que tener el acceso y la idoneidad. Si no, realmente no podemos hablar. No podemos hablar con la certeza que habla. Lo que pasa es que sabemos que son todas armas políticas, de ambos lados. El tema es que esto es una lucha y gana a veces uno, a veces otro. Y nosotros en el medio, mirando los de la técnica, siempre estamos en pérdida, porque tratar de explicar alguna situación, por qué es necesario cierto paso procesal, por qué cierta prueba tiene que ser anulada, es prácticamente hablar en el desierto, frente al político, frente al periodista, que muchas veces dijo, y hace poco lo escuché, mire, nosotros salimos a buscar la noticia judicial. Si el juez no la da, se la pedimos a quien sea, porque nos mandan a buscar la noticia. Bueno, si los mandan a buscar la noticia y el juez no se la da, pueden y tienen derecho a que preguntarle a cualquiera. Ahora, no podemos nosotros aceptar que cualquier cosa que ellos obtengan tenga el mismo valor de derecho o de jurisprudencia. El tema es, ¿a quién importa? Bueno, esto es algo que no está decidido. Yo creo que cuando influye, influye de un modo disparatado. Ayer me llamó una amiga, que no es abogada, es profesional, desesperada porque el país se caía y quedaba destruido hoy por la reforma judicial. Le expliqué de qué se trataba, los cargos, las posibilidades, la creación de los cargos por la corte, el traslado. Estaba prácticamente, no sé, aterrorizado, no sé qué habrá leído, pensó que el mundo se caía, fue una cuestión. ¿Habrá leído alguna información al estilo Pulitzer, que esto prácticamente nos desmoronaba? Yo no voy a ponerme a favor ni en contra. Digo, miren, si hay un desmoronamiento, no va a ser por crear cargos de juez, vendrá mucho después por muchos otros motivos, pero hoy no va a pasar nada. Bueno, dejo acá porque se hizo un poco largo. Muchas gracias por escucharme y espero si hay alguna pregunta para poder contestarles. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ahora sí vamos a dar inicio, si le parece bien, a las preguntas que los participantes han enviado vía chat. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Usted considera que los periodistas pueden expresarse según sus principios o deben seguir los lineamientos de la empresa periodística a la que pertenecen? Bueno, eso depende del periodista y de la empresa periodística. Esto es lo mismo que si usted me preguntara si yo soy abogado y como abogado tengo que responder a los lineamientos del dueño del estudio o tengo que decir lo que pienso en la causa. Bueno, si soy un periodista que puedo sobrevivir independientemente para escribir lo que quiero, probablemente pueda darme el verdadero lujo, que es la dignidad profesional de decir lo que pienso. Ahora, si soy una persona asalariada a sueldo de un patrón, bueno, mi carácter periodístico va a quedar bastante limitado, en el sentido que estoy pensando, hablando por boca de ganso, pero bueno, es la triste realidad de muchas personas. Yo, para mí, defendería la posibilidad de que cada uno dijera lo que pudiera. Yo lo pude hacer como abogado, tuve suerte, pero estoy seguro que si hubiera tenido que trabajar en un estudio que jamás quise hacerlo, hubiera tenido que seguir la línea que me indicaba el patrón del estudio. Nunca me gustó hacerlo, así que bueno, son opciones personales. Para mí, la opción es la libertad, pero nunca me faltó de comer, diría. A veces la ética es incompatible con la comida. Esto no es muy ético, pero es realista. Bien. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es su opinión con respecto a que los medios de comunicación ocupen un rol inclusive más relevante que el del Estado a causa de la influencia política que genera? Sí, yo creo que tiene un rol muy relevante, no me cabe duda que tiene un rol muy relevante.
La gente se entera, según encuestas no muy antiguas de estos últimos meses, un 30% de información la saca de la televisión, un 20% de los diarios digitales, más o menos un 10% de la radio, y un 5% de los diarios. Es decir, que el diario hoy no tiene mucha importancia, pero es cierto que los medios informan a la gente. Entonces, por supuesto, lo que yo señalo es que la receptividad del mensaje no es igual respecto al destinatario. Yo puedo escuchar todo y leer todo, ahora no me creo todo. Ahora hay que traer una persona crédula que cree verdaderamente todo, que las hay, pero yo no puedo generalizar diciendo toda la gente cree todo lo que escucha. En general la gente tiende a escuchar aquello que es coherente con lo que ya viene pensando, para no hacerse problema, ¿no es cierto? Una persona que es opositora va a ver TN, si alguien es oficialista va a ver C5N, va a leer Página 2, el otro leerá Clarín, para más o menos leer lo compatible. Ahora, eso no quiere decir que la persona que lea crea todo. Aunque sí, hay gente que realmente cree lo que dice el periodista X. Esto se llama persona de referencia. Si lo dice el periodista X, es verdad. Hay personas de referencia, hay grupos de referencia y también hay actores y actrices de referencia, periodistas de referencia, deportistas de referencia. Recuerden cuando a Maradona le preguntaban sobre política internacional. Es decir, es periodista y sabe todo. Grandes conductoras de televisión opinan prácticamente sobre todo, sobre política. ¿Qué sabe de política? Bueno, pero su opinión es seguida por un grupo de gente. Lo que no podemos saber es cuánta gente sigue a qué. Pero no hay ninguna duda que este seguimiento está desde la credulidad total hasta el análisis con crítica, hasta el descreimiento de lo que uno lee, y hasta el descreimiento total. No podemos saber quiénes son cuántos. Esto no se ha determinado. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice, ¿cree más conveniente la explicación verbal de los jueces sobre sus sentencias en los medios de comunicación o la creación de la figura de los agentes de prensa en la justicia dentro de cada estamento para poder generar ese vínculo? A mí me parece mejor la segunda opción, porque el juez hablando de sus sentencias va a estar interpretando lo que él mismo hizo, lo que él mismo dijo. Puede encontrarse una contradicción entre lo que escribió y lo que está diciendo el periodista. A mí me parece que el juez no debería hablar sobre lo que escribió, sobre lo que firmó, y debería haber efectivamente oficinas de prensa que fueran capaces de traducir el elemento técnico sin distorsionarlo para la opinión pública o para los medios. Esto sería realmente necesario. Yo no lo veo al juez peloteado entre dos periodistas que terminen por mayor habilidad haciéndolo perder pie de lo que está diciendo, porque realmente cuando uno está siendo entrevistado puede terminar diciendo algo que no fue lo que escribió. Es decir, yo lo separaría al juez, le daría esa independencia mínima que tiene que tener. Él ha fallado. Bueno, que haya un agente capacitado que sea el que informe. Me parecería la mejor opción realmente. Bien, muy bien, doctor. Hay una pregunta más. Dice, si bien el juez o jueza se expresan a través de sus sentencias, ¿considera que el juez, cuando un caso lo amerita por su resonancia pública, puede explicar a la audiencia a través de los medios de comunicación, TV, radio, etcétera? Es lo mismo anterior, es la misma pregunta que la que se hizo antes. Yo entiendo que no debería el juez exponerse a los medios de comunicación, no es la función del juez. La función del juez es muy difícil, es una función complicada. Él ha condenado a alguien, ha absuelto a alguien, ha condenado económicamente o a pena de prisión. Me parece que tenemos que preservar, como en todas las sociedades se trata de preservar de alguna manera esa independencia del juez. Estoy hablando, por supuesto, de un ámbito donde el juez sea realmente independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Independiente quiere decir que no reciba órdenes en lo que está haciendo. En ese ámbito, si él ha hablado, la regla es que se apele lo que ha dicho, que se vaya a otra instancia. Yo no creo, insisto, que él debiera hablar por los medios de comunicación sobre lo que ha dicho. Y creo que tampoco los abogados deberían hablar, mire usted. Creo que los abogados tampoco deberían hablar sobre lo que están llevando a cabo. Los abogados mediáticos no me cierran mucho. Pero el trabajo del abogado es un trabajo profesional y técnico. Yo no puedo estar anunciando por televisión lo que voy a hacer, criticando al juez, criticando a la otra parte. Me parece poco serio. Me parece que esto hay que mantenerlo en un ámbito estricto porque es muy delicado lo que se está haciendo. Es decir, no se puede banalizar esto en un programa donde todo sea de bajo nivel. Tenemos que llevarlo a nivel propio. Después, por supuesto, que haya las críticas que sean, pero nosotros, actores del tema, tenemos que manejarlo con más seriedad. Esto es mi opinión humilde como profesional, nada más, lo que yo haría como profesional. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, sirvió para explayar un poco más la respuesta. Hay otra pregunta y dice, ¿existe menos agresión hacia los jurados? Percibo además mucha más comprensión de la gente respecto de la tarea de los jueces profesionales a partir de su participación como jurados. ¿Qué opinión le merece esta posibilidad?
La participación de los jueces como jurados es la pregunta. ¿O la participación de los jueces con jurados? No entendí bien qué es lo que me Sí, estaba como preguntando. jurados, dice la ¿Como pregunta. jurados? En realidad son funciones distintas, la de juez y la de jurado. Es decir, habría que, en primer lugar, determinar el valor de los juicios por jurados. En general, yo no soy muy partidario de que las cuestiones técnicas queden en manos de jurado, más aún si el jurado no explica por qué ha realizado el hecho. Esto coincido con el doctor Larrocha, deberían explicar por qué han tomado una decisión. Pero en todo caso yo preferiría un escabinado, es decir, preferiría una integración con técnicos. Uno piensa que el jurado está más cerca del pueblo. Está bien, puede estar más cerca del pueblo, pero yo siempre pienso que el jurado puede ser tan influenciable o más que cualquier juez, porque si la idea es que el jurado va a ser menos influenciable, no lo creo. Ahora, es posible que el jurado esté más propenso a absolver por temas emotivos o a condenar por temas emotivos que un juez técnico, si es un buen juez técnico. A mí voy a preferir el juez técnico en este sentido. El jurado puede estar más propenso a condenar a un violador que un juez técnico en una de esas no lo haría por motivos fundamentados, o a no condenar a un asesino de gatillo fácil porque responde a una idea de venganza privada que el jurado comparte. Es decir, hay muchas cuestiones que a mí en general no me cierra mucho respecto del jurado. No lo creo una figura de independencia y nada por el estilo. Me parece que podría, con un escabinado, pues si hay una, pues también de esto hay una idea general, la gente quiere jurado, y bueno, si la gente quiere jurado, habrá jurado. Le pondría una limitación técnica. El escabinado me parece una mejor opción. El juez puede ser un mejor juez muchas veces cuando es abogado. Es decir, muchos jueces buenos son jueces que han sido abogados en algún momento de su vida porque han visto la calle. Eso es una cosa que a mí me consta. Si han sido jurados, la experiencia es muy breve, no sé qué experiencia tienen, pero el juez que fue abogado, que estuvo en la calle, que vio la realidad, no va a ser un juez que está encerrado en el despacho mirando libros, va a mirar a la gente. Puede ser que esto lo haga mejor juez. Esta es otra opinión sobre el tema. Bien, muchas gracias, doctor, muy claro. Hay más preguntas que se las vamos a hacer llegar, que nos han quedado en el chat y que por una cuestión de tiempo serán conectadas luego del evento. ¿Cómo no? Los demás comentarios son agradecimientos y felicitaciones para usted de parte de todos los asistentes. Muy bien, agradezco la presencia de todos los que están acá, todas, y me alegro ver a muchos que ya conozco, y bueno, espero que no haya sido muy aburrida la exposición. Muchas gracias, doctor. Bien, agradecemos su presencia. Invitamos a ustedes a participar de nuestros próximos eventos. El miércoles 9 de septiembre a las 18 horas, Justicia, Pandemia y Nuevos Desafíos, en donde disertará Daniel Herbeta. El jueves 17 de septiembre a las 18 horas, el impacto de los avances tecnológicos en la Administración de Justicia, a cargo de Inés Mónica Weinberg de Roca. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación y los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias.